Yo creo que el mayor problema que tenemos los mexicanos es la falta de autoestima. A pesar de que estamos en la economía 12, 13 del mundo, que cada año se mueve, pero no nos sentimos ahí. Otro problema que tenemos los mexicanos es que aquí se perdona todo, menos el éxito. Los niños viven atrapados en una realidad en la que parece que no hay escape. Y entonces caminan 20 minutos y descubren que en su comunidad donde les dijeron que no se puede, sí se puede. Justamente por un tema de crecimiento, de reconocimiento, me imagino que esto posiciona también a Guadalajara ante el mundo como una ciudad rica culturalmente, pero el impacto social dentro de Guadalajara, ¿qué es? ¿Cuál es el esperado? Bienvenidos a otro episodio de Inversiones en Equilibrio, el espacio donde hablamos de negocios, crecimiento personal e inversiones. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Mauricio, voy a ver si lo digo bien, Mauricio de Font Reo. Ajá, perfecto, Pau. Que es un arquitecto visionario y pieza clave en la transformación urbana y cultural de Guadalajara. Mauricio está detrás de algunos de los proyectos más ambiciosos de la ciudad, como el Centro Cultural Universitario, que es el Auditorio Telmex, la Biblioteca Pública del Estado, el Museo de Ciencias Ambientales y el Conjunto de Santander, o sea, ¿De artes escénicas? De artes escénicas. Y también eres parte del MIA. También ¿Qué? hicimos el Instituto de Investigación ahí, hicimos unos estudios de cine donde se hizo Pinocho con Los Guillermo estudios del de Toro, cine. va habiendo exposiciones y están las estaciones de televisión de la universidad y también hice lo del mío. Ok. En Culiacán. Pues bienvenido, Sí, muchas Mau. gracias, Pau. Tenemos un súper personaje, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, la verdad es que estaba yo muy emocionada y esperando esta charla por También todo lo yo, que vamos muchas a aprender. gracias. ¿En serio? Sí, claro, encantado. Oye, ahorita que estábamos platicando o que estábamos preparando el tema del podcast, te platicaba sobre el tema del acoso que normalmente sufrimos las mujeres, y yo que tengo pautas en redes sociales, pues tengo muchos leads, bueno, no, ya ni le llamo leads, pero tengo un porcentaje muy alto de acoso. Y me preguntabas como el tema de los hombres, si los hombres que subían pauta, si también sufren el mismo porcentaje de acoso, y yo te decía que no, pero yo quiero saber, ¿tú has sufrido alguna vez acoso en tu vida? No, y por eso tengo mi autoestima baja, necesito una cosadita, Pau. Mira, yo no uso redes sociales, entonces la verdad es que ya con eso ya cambia mucho las cosas, yo creo. Y además la comercialización de lo que hacemos, pues lo hacemos a través de terceros, entonces no tengo una relación directa con el público y no estoy expuesto a eso. Totalmente. Sí. Pero ¿qué opinas al respecto? O sea, ¿tú crees que, ya voy a hacer como una pregunta más profunda, Sí, y me claro. voy a adelantar, pero todo lo que haces referente al tema de la cultura también tiene que ver a que tengamos gente más preparada y esto se disminuya? Porque el acoso es algo muy fuerte hacia la mujer, no solamente en el tema de las redes sociales como yo lo vivo, sino hay gente que sufre acoso en el trabajo, en la calle y en todas partes. Me gustaría pensar que lo que hacemos sirve, no tengo una forma de demostrarlo, pero yo sí creo que está muy relacionado con la educación y tiene mucho que ver con la autoestima. Okay. Y yo creo que el mayor problema que tenemos los mexicanos es la falta de autoestima, porque a pesar de que estamos en la economía 12, 13 del mundo, que cada año se mueve, pero no nos sentimos ahí. Todavía pensamos que estamos en el tercer mundo. Cuando hablamos de nosotros mismos siempre decimos, es que hay otros países donde sí se pueden hacer cosas y acá no se pueden hacer cosas. Y yo creo que esa falta de autoestima permea en todo, es decir, al final el que alguien te acose, supongo que tiene que ver con su incapacidad de acercarse de frente, porque además lo hacen veladamente a través de los medios electrónicos, y entonces es como una forma, quizás, yo no soy psicólogo, pero supongo como de su falta de autoestima, su falta de capacidad, su falta de relaciones interpersonales, a lo mejor es lo que los lleva a hacer ese tipo de cosas. Y yo sí creo que en la medida que la gente tenga más educación y más cultura, que por cierto dicen que la cultura es de lo que te acuerdas cuando todo se te olvida. Okay. Y yo creo que eso es lo que puede hacer la diferencia para poder tener una mejor relación entre nosotros y tratar de evitarlo. Y también creo, digo, espero no decir algo que no deba, pero que también está muy exacerbado. O sea, creo que en los dos extremos, sin duda pasan cosas. Creo que la cultura machista existe, tristemente. En mi oficina, dicho sea de paso, tengo 80% mujeres y 20% hombres. Y pero también creo que del otro lado, sin quitar la incomodidad que seguramente sientes tú cuando te acosan, también creo que hay el otro lado donde de repente cualquier cosa la convierte en acoso. Entonces creo que también estamos en un momento
como de efervescencia, donde además es el tiempo de las mujeres, entonces las mujeres están ahorita, pues tenemos presidentas, gobernadoras, alcaldesas, directoras de empresas, lo cual me encanta, pero también creo que eso genera como que esté más exacerbado el ánimo y de repente como que hay una necesidad de la represión de muchos años, de repente explota y entonces ahora cosas que creo que no son acoso, de repente también las convierten en acoso. Entonces como que es un asunto que yo creo que se va a ir Sí. regulando con el tiempo, supongo, y es como una olla de presión que estamos apenas abriendo y que en algún punto creo que se va más o menos, quiero pensar, equilibrar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, un inicio interesante para conocer qué opinabas al respecto. Uh-huh. Me gustó mucho tu respuesta. Uh-huh. Pero regresando ahora sí a la charla, tienes una historia bien interesante desde niño, Uh-huh. que es cuando nace tu pasión por la arquitectura. Uh-huh. Si pudiéramos tener una línea del tiempo de Mauricio Uh-huh. y pudieras contarme brevemente justamente dónde nace tu pasión por la arquitectura y decides que esa va a ser tu carrera, Uh-huh. y posteriormente qué sigue en los siguientes años de Mauricio. Pues yo creo que desde, digo, no con mucha conciencia todavía, pero yo creo que desde la primaria siempre me ha gustado dibujar y creo que no lo hago mal, y como que la idea de, me gusta mucho leer, y en mi casa siempre había muchos libros y mucho de lo que había eran libros de arte y de ciencia y tal, que a mi papá le gustaba mucho. Y entonces como que sin darme cuenta me empezó a interesar cada vez más y comencé a leer muchas biografías de artistas, arquitectos. Y con el tiempo coincidió que además, como te dije alguna vez, no había mucho que hacer aquí en esta ciudad cuando yo era niño. Uh-huh. Yo soy modelo 70. Y en los 80s, pues la verdad es que era bastante aburrida la ciudad en muchas cosas. Y mi papá nos llevaba a cosas de adultos, pero cuando digo cosas de adultos me refiero a conversaciones con sus amigos que eran o escritores o dramaturgos o gente que estaba como en la cultura. Y poco a poco empecé a descubrir pues que había ciertas cosas que estaban como naciendo en la ciudad, pero que no había mucha oferta de lo que hoy conocemos. Y creo que eso fue lo que me fue llevando, pues no sé si consciente o inconscientemente, a tomar la decisión de ser arquitecto, porque yo ya en la preparatoria ya entré a una, eh, se llamaban áreas industriales, era como una sección de la Universidad de Guadalajara en la que tú elegías entre 7 o 8 alternativas que podía haber sido salud, ciencias sociales, economía y tal, y yo decidí entrarle a arquitectura y construcción y empecé a chambear a los, pues, también como 15 años, metido en la construcción y aprendiendo y viendo y tal, entonces como que a partir de allá sentía yo que esa era mi vocación. Y posteriormente te vas a la UDG. ¿En qué Sí, momento? bueno, yo estuve en la preparatoria y en la Universidad de Guadalajara, o sea, ambas, Ajá. ambas en la Universidad de Guadalajara. Y antes estudié en una escuela francesa, que está aquí enfrente de donde estamos, y luego una huelga, y luego me metieron a una secundaria federal, en la que vi un mundo que ni conocía. Yo vivía en una burbujita que te había contado también, Uh-huh. y eso me ayudó mucho a tomar conciencia, pues, de que las cosas no eran las que yo conocía, y que había gente que si no, de 12 años, que si no trabajaba no comía, o que sus papás tenían trabajos muy difíciles, o que les dejaban cadáveres afuera de la puerta en las mañanas por los cantinas estaban a los lados. Entonces empecé a darme cuenta que había una realidad que yo no conocía de lo que pasa en nuestro país, en nuestra ciudad, y entonces como que también creo que eso me ayudó a pensar en que la arquitectura también debía tener un propósito social. Obviamente siempre hay motivo económico para pegar ladrillos, pero yo creo que la parte social y ambiental, que ahora está muy de moda y todo el mundo habla de eso, pero creo que es algo que poco se veía hace 40 años, y como que también es algo que quizás por todas esas circunstancias yo veía importante que lo que fuéramos a hacer tuviera también esa vocación. Y cuando entras a la UDG, que entras como el director general del CCU, Ajá. ¿ya entraste con el proyecto o empezaste Sí. tú a idear ya todo Es el que, proyecto? es que el proyecto fue mi tesis. Ah, ok, 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 ok. Con esa tesis me gradué de la Universidad de Guadalajara y se la llevé a presentar al que era rector entonces, que era Raúl Padilla, Sí. muy querido amigo mío. Y bueno, pasaron unos años porque él me dijo, oye, ya es mi último año de rector,
nunca se fue, pero en su último año de rector. Y años después, como 8 o 9 años después, realmente empezamos a darle forma. Okay. Y en realidad, no solamente estaba la universidad, o sea, finalmente logramos hacer un fideicomiso en el cual participó el gobierno de Zapopan, el gobierno estatal de Jalisco, el gobierno federal, la iniciativa privada. Entonces, poco a poco se fue volviendo un proyecto de una escala regional o metropolitana y logramos empezar a generar, creo, también un cambio en la forma de trabajar, porque los tapatíos, como nacimos como una ciudad comercial, y somos marchantes que nos gusta comprar barato, sí. vender caro y no arriesgarnos, entonces hay una dinámica social en la cual la gente normalmente no trabaja en equipo y trata de competir unos con otros. Sí. Y creo que finalmente empezamos a lograr generar ciertos cambios para que nos diéramos cuenta que era mejor competir juntos hacia afuera y no entre nosotros. Y entonces creo que eso también ayuda y tuvimos muchas conversaciones con otros desarrollos que finalmente contribuyen también al desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, con Jorge Vergara, que teníamos también la mejor relación, pues cuando él tenía su proyecto del JBC, que finalmente logró hacer el estadio, pues también teníamos muchas conversaciones, varias iniciativas las hicimos juntos, con el turismo religioso y la Basílica de los Mártires, con mi cardenal pasado y el actual, hay mucha comunicación. O sea, lo que estamos buscando con el aeropuerto, o sea, estamos buscando con la Expo, cómo lo que hacemos suma en favor de la ciudad y de la región y fortalece lo que pasa aquí y no necesariamente competir entre nosotros, que era lo que normalmente pasaba hace muchos años. Claro. ¿Y cómo lograste que tantos entes, porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de iniciativa privada, pública, la UDG, o sea, cómo lograste manejar todos estos canales? Pues no fue fácil y yo creo que es una combinación de muchas cosas y además no fui yo solo, o sea, había un equipo. Claro. Raúl también hizo mucho del trabajo. Y, y yo creo que era como lograr conciliar esta visión de la que te hablo, pero en medio hubo de todo. O sea, pleitos, discusiones, mentadas de madre, hubo todo lo que te puedas imaginar. Mucho de lo que hicimos lo hicimos a pesar de los gobiernos estatales a veces de los gobiernos federales, porque otro problema que tenemos los mexicanos es que aquí se perdona todo menos el éxito. Y entonces cuando alguien, y sobre todo en el ámbito político, empieza a generar cosas que se vuelven o empiezan a ser relevantes, siempre genera incomodidad en otros y cuesta mucho sumarse a algo que sienten que ellos no son los protagonistas de ese algo. Cuando yo lo veo al revés, yo creo que más bien era decir, oye, pues tengo este par de tarados aquí haciendo las cosas y están trabajando para el Estado, para la Federación o para el municipio, pero de repente, pues por una cosa que yo todavía no termino de explicar, hubo muchos desgastes en todo tipo. Otra vez te platico con más detalle porque nos podemos pasar mucho tiempo hablando de eso, pero, pero hubo pues, muchas fricciones que finalmente logramos superar para avanzar con el proyecto, pero también fue un proyecto que llevó mucho tiempo por eso, porque todo lo que hoy existe lo hicimos con dinero público y la gestión del dinero público también es un vía crucis en este país. Okay. Sobre todo cuando la cultura se ve como gasto y no como inversión. O sea, hay países donde la cultura es una herramienta de desarrollo y aquí es como que lo que sobra, déjalo en cultura. Entonces, el presupuesto federal tiene el 0.1% para la cultura. Ok. Aunque la cultura genera el 7.4% del Producto Interno Bruto y el turismo genera el 8.5% y van juntas. O sea, entonces, si tú sumas 8,5 de cultura, perdón, 8,5 de turismo más 7.4 de cultura, quiere decir que el 16% del dinero del país, es decir, un peso de cada 6 que traemos todos en la bolsa, viene de la cultura y viene del turismo. Pero aún así, nos costó mucho y gracias a que había estabilidad con la universidad detrás, logramos sobrellevar el proyecto porque nos llevó más de 20 años hacer lo que tenemos hoy, porque de otra manera se hubiera acabado. O sea, si yo hubiera llegado con cualquier alcalde o gobernador a decirle, oye, necesito 40,000 millones de pesos y 20 años me hubiera dicho, oye, pues ahí está la puerta, gracias por venir y hasta nunca, ¿no? Claro. Entonces,
yo creo que ahora la estabilidad y la visión que nos ayudó a tener la universidad, que fue lo que permitió trascender trienios y sexenios, también es algo muy raro. Normalmente en México eso no pasa. Entonces, y también el proyecto es como producto de la desgracia, porque como durante muchos años no se hizo infraestructura cultural en Jalisco, el último esfuerzo importante previo a lo que hicimos nosotros fue lo que ahora se llama Foro de Arte y Cultura, que se supone que iba a ser la Cámara de Diputados nueva, en sustitución de la que está en el centro. Y cuando los diputados la vieron, dijeron, esto ni que estuviéramos locos, ahí se lo quedan, hagan lo que quieran con ella, pero nosotros aquí nos quedamos. Okay. Y entonces, después hubo, bueno, la remodelación del Teatro Diana, pero en realidad esfuerzos importantes no había. Y en un mundo normal, tú haces un auditorio en un lugar y detonas una parte de la ciudad, y luego haces una biblioteca en otro lugar de la ciudad y haces lo mismo, y así. Son como herramientas para recomponer o regenerar zonas urbanas, reactivar los barrios, reevaluar las zonas, darle seguridad. Y aquí tuvimos la oportunidad de hacer todo junto, pues porque prácticamente no había nada. Entonces eso también es una cosa rara, porque usualmente no sucede que esté todo agrupado. Entonces, como que es un proyecto extraño desde el punto de vista y afortunado, que tuvimos mucho tiempo para hacerlo, a pesar de los desgastes que te conté, que pudimos agruparlo todo y que sí se está volviendo como un destino regional y en algunos casos ya nacional para poder atraer visitantes y tiene que ver con cómo le haces para que la gente que no puede viajar, en lugar de que ellos vayan al mundo, pues el mundo venga a ti. Claro. Entonces es una forma distinta de ver las cosas y yo creo que eso enriquece la vida de todo el mundo, no importa si eres contador, abogado o lo que sea. En el fondo yo creo que eso estimula la creatividad y creo que sobre todo, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero sí creo que eleva la autoestima porque te hace sentir que en tu ciudad pasan cosas del nivel de las principales ciudades del mundo y eso te hace sentir bien como ciudadano porque dices, oye, pues yo tengo una infraestructura que es igual o mejor que la que tienen otras muchas ciudades y creo que eso hace que tú te sientas que eres capaz de hacer en tu área otras muchas cosas porque estás viendo que ahí está un ejemplo de lo que se pudo hacer, ¿no? Claro. Tengo muchas preguntas respecto a lo que estás comentando, porque estamos hablando de una infraestructura que participó gente muy importante a nivel internacional, participaron arquitectos muy reconocidos. Sí. Si pudieras platicarme quiénes fueron los personajes que participaron en la claro. construcción. Bueno, ahí también tuvimos, creo que fuimos muy afortunados porque yo tuve la libertad de armar el equipo y me dediqué a viajar los primeros 3 años, antes de pegar un solo ladrillo, 3 años planeando y armando el equipo. Y eso también es muy raro, porque eso equivale a un periodo de un alcalde o a medio periodo de un gobernador. Y entonces, pues tuvimos la fortuna de, preguntando y llamando y todo, pues tener, por ejemplo, nuestro primer asesor fue el director del premio Pritzker de arquitectura, que es como el premio Nobel, Okay. que se llama Bill Lacy, murió. Y luego estuvimos viendo cómo podríamos reformular un plan maestro que originalmente había, pero que no cumplía con las necesidades financieras, porque también lo que hicimos nosotros es que, dado que está la escasez de los recursos que te había dicho, entonces aprovechamos que la universidad tiene mucha tierra, que ya cada vez parece menos de la que parecía, pero originalmente tenía 200 hectáreas ahí en esa zona, y entonces lo que veíamos es que como no hay recursos para sostener la cultura, o sea, el menor de los problemas es construir lo que no ha sido tan menor, pero el mayor de los problemas es cómo lo sostienes en el tiempo, porque luego hay obras que se construyen y terminan abandonadas porque no tienen los medios para sostenerse. Y entonces nosotros nos inventamos nuestro propio sistema de rentas de largo plazo con un negocio inmobiliario que todavía no existe, pero que está dispuesto para que pase, en donde la expectativa es usar el dinero público que ya está hoy invertido ahí como capital semilla y dejar las anclas para que luego llegue la inversión privada para hacer áreas comerciales, oficinas, hoteles, departamentos, en fin. Entonces eso lo que hace es que generas una inversión importante, le produces ingresos al fideicomiso del Centro Cultural para que sostenga la cultura y que no dependa ya del recurso público, y le da seguridad porque la policía más barata y más eficiente es la gente. Entonces con eso en mente tuvimos que reformular el plan maestro que originalmente existía. Entonces invitamos a César Pelli, que fue el que diseñó las torres petroleras en Malasia, porque además de talentoso, siendo argentino, pues conocía la realidad latinoamericana
porque puedes buscar a tus arquitectos igual de talentosos, pero la traducción cultural luego se complica. Entonces con él era muy fácil, porque pues no hay tantas diferencias entre Argentina y México en muchos sentidos, afortunadamente no es así, pero... y, Lo y, guapos nada más. y luego trajimos a los mejores especialistas para poder hacer la parte técnica, que es algo que poca gente se da cuenta, pero, pero se necesita, realmente es como una ciencia, hacer bien un teatro, o sea, el diseño teatral, la escenografía, la iluminación, la acústica, la panóptica, la isóptica y todos los terminajos técnicos que se Sí. necesita para poder hacer que esto funcione bien. Entonces trajimos a una empresa inglesa que se llama Theatre Project Consultants, que la fundó Laurence Olivier, un actor muy famoso que reinventó la iluminación en el mundo, y su socio, y vinieron acá, nos ayudaron, y luego su contraparte era Alejandro Luna, que era el mejor escenógrafo del país, y luego se convirtió en el papá de Diego. Okay. Y luego, igual con los acustólogos, y en todos los casos lo que hicimos fue traer los mejores del mundo y los mejores del país para poder hacer un equipo y poder traducir culturalmente lo que estábamos haciendo, porque de poco te sirve traer el mejor del mundo si luego no conectas con la realidad. Entonces nos llevó mucho tiempo también traducir los diseños, los materiales y otras muchas cosas, o sea, lo que realistamente en México se podría hacer. Por ejemplo, la acústica de la sala principal de Santander la hicimos con los fabricantes de muebles de Ocotlán, que cuando fui a verlos me decían, oiga, arquitecto, pero pues nosotros de esto no sabemos nada, no hacemos salas de concierto, y entonces ellos nos mandaron los palitos, pegamos los palitos, y con eso hicimos la acústica, que Plácido Domingo opina que es una de las mejores salas de concierto del mundo, pero, y mucho lo hicimos así, o sea, ese es uno de muchos ejemplos de cómo tratamos de también ayudar a la proveeduría local y tal, y luego trajimos a Snøhetta, que es una firma noruega, con la que estamos terminando el Museo de Ciencias Ambientales, que ellos hicieron, entre otras cosas, la Ópera de Oslo, la Biblioteca de Alejandría, rediseñaron Times Square en Nueva York, hicieron la impresión del MoMA en San Francisco, en fin, han hecho muchas cosas. Y hemos invitado a otros muchos asesores y arquitectos de todo el mundo para poder equivocarnos menos. Y la verdad es que hemos sido muy, muy afortunados, porque creo que el resultado no está mal. Y sobre todo, pues por ejemplo, hay una revista que se llama Polestar, que es como la calificadora mundial de espacios de espectáculos, que nombró el auditorio como el mejor del mundo desde que lo hicimos. Wow. Y lo ha mantenido ahí entre los primeros 5, y es el tercero que más vende boletos en el mundo. Cuando nos decían que aquí nomás los ricos iban a los toros los domingos y que no hiciéramos auditorio. Entonces creo que se han roto como algunos paradigmas de cosas que... Y ha costado, por ejemplo, este auditorio, las butacas, el 40% con respecto a lo que le cuesta a la Arena o Monterrey o de la Ciudad de México, acá con dinero público y allá con dinero privado. Okay. Entonces también el uso del dinero público, contrariamente a lo que mucha gente piensa, pues también lo hemos cuidado. Entonces como que hemos, creo que encontrado algunas fórmulas que nos han permitido que funcione y que avancemos. Una pregunta, porque, o sea, está espectacular. Digo, yo recientemente lo conozco un poco más, pero antes de esta reunión y ahora que fuimos que fui a conocerlo, la realidad es que no conocía todo el complejo, ¿sabes? Para mí el Auditorio Telmex y el Santander no tenían nada que ver, apenas me voy enterando, y mal por mí, ¿no? Pero seguramente hay mucha gente que está como yo. Entonces, ¿se ha logrado la difusión necesaria para tener el impacto, o más bien, el impacto que ustedes esperaban, se ha logrado? No, y, o sea, se ha logrado a medias, y estamos conscientes de eso, y yo creo que en comunicación estamos reprobados, pero tiene que ver también con lo que te dije al principio. Si nosotros hubiéramos hecho mucha publicidad, no existiría nada de lo demás, porque entonces las fricciones políticas nos hubieran cancelado después del auditorio, seguramente ya no habría nada. Entonces tuvimos más bien que mantenernos callados, porque si te haces visible, entonces generas estas complicaciones, y entonces tristemente tuvimos que 20 años pegar ladrillos, y entonces anunciar marginalmente, pues aquí está uno, aquí está el otro, y la gente poco a poco se va enterando, pero parece más un secreto que algo de lo que podemos difundir. Hoy día ya empieza a haber cierta difusión más amplia, y ya está consolidándose cosas, por ejemplo, muy simples como cada edificio tenía su propia página para vender boletos, hoy se está consolidando una sola página. Entonces,
se está empezando a transformar la comunicación, porque ahora ya tiene una robustez que ya te permite anunciarlo y decirlo y tal, pero hubo todos estos años en los que tuvimos que estar lo El más mejor, discretos como el posibles. secreto mejor guardado Sí, del Estado. exacto, sí, sí, sí. Y es por eso. Y tristemente, pero tiene que ver con tener conciencia de la realidad en la que vives. Claro, ¿Cuántos proyectos has escuchado que han anunciado y los han matado antes de que nazcan? varios, Entonces, varios. ese es un problema serio que tenemos en México y por eso mejor no decimos nada, hacemos lo que tenemos que hacer y cuando están, pues ya, con paciencia esperar a que se difunda, pero tristemente no ha tenido la difusión que se necesita. Totalmente. Y ahora entremos al romanticismo del proyecto. ¿Para quién está diseñado? O sea, ¿qué es lo que logra? Porque, a ver, justamente por un tema de crecimiento, de reconocimiento, me imagino que esto posiciona también a Guadalajara ante el mundo como una ciudad rica culturalmente, pero el impacto social dentro de Guadalajara, ¿qué es? ¿Cuál es el esperado? ¿Cuál es el cambio que tiene una persona que se acerca a este tipo de lugares llenos de cultura? ¿Cuál es el cambio que puede tener en su vida? Yo creo que ¿Es hay, gratuito? ¿No es gratuito? A ver, yo creo cuéntanos. que hay muchos y hay muchos ángulos. Creo que es como un caleidoscopio que cada quien lo ve en un ángulo diferente. Por un lado, nuestra aspiración así más elemental es que en el círculo inmediato en el que está, transforme el barrio. Claro. Entonces, pero no está diseñado para eso. Pero hablo de esa escala porque, por ejemplo, la zona más marginal de la zona metropolitana, que son las mesas coloradas que están a unos kilómetros, Ujú. los niños viven atrapados en una realidad en la que parece que no hay escape. Y entonces caminan 20 minutos y descubren que en su comunidad donde les dijeron que no se puede, sí se puede. Y esa es parte de la transformación que queremos lograr a una escala inmediata. Luego, tiene que ver con una escala mayor. Cuando diseñamos el desarrollo, lo hicimos pensando en reposicionar a Guadalajara en la región. Entonces, el tamaño del auditorio y de toda la infraestructura, o los 11 salas que hay en el Santander, el museo, no está pensado para Guadalajara, está pensado para 22 millones de personas, que es Guadalajara y las ciudades circunvecinas que están a 3 horas de distancia Mm. en auto, que sí viajan a ver un buen espectáculo, y eso provoca una derrama económica importante. Entonces, no importa si te interesa la cultura, ojalá que sí les interesara, pero el auditorio Telmex, por ejemplo, la inversión que se hizo en él, la ciudad la recibe en un año 4 veces. Ok, Es decir, en 17 años hemos devuelto 78 auditorios Telmex a la ciudad en derrama económica por ocupación hotelera, alimentos, bebidas, transporte, etcétera. Entonces, eso es un beneficio que no importa si vas o no vas tú al centro cultural, en tu área de trabajo, si eres proveedor del mercado de abastos, si eres transportista, si eres hotelero, recibes un beneficio por esa inversión cultural. Y luego tiene que ver, que creo que es la parte más importante, con la conciencia y la innovación y entrar a lo que se conoce como la economía creativa, que yo creo que es donde México puede competir más y mejor. O sea, creo que México, que somos muy talentosos, tenemos muchas habilidades para hacer cosas nuevas y esa es como una incubadora donde lo que queremos es generar un ecosistema creativo para que florezcan las ideas, en la que hoy la economía naranja es la quinta economía del mundo, pero hay países como Inglaterra que después del negocio financiero, su principal fuente de ingreso es la creatividad. ok. Y entonces ellos facturan 100 mil millones de libras al año. La cuarta parte de lo que consumimos hoy, incluida tu computadora y tu teléfono, tiene diseño inglés. Y entonces eso genera un motor económico de una economía que parece invisible, pero que tiene que ver con la transformación de, de la forma de pensar y de ver las cosas. Por ejemplo, la empresa más rentable del mundo, que es Visa, genera $120 de ingreso por cada dólar que tiene invertido en activos. Si tú quieres comprar Visa, ¿qué compras? Pues compras unos escritorios, unas computadoras, pero pues eso es lo que compras. La cultura es un poco eso. O sea, es como algo que tiene pocos activos físicos, pero que genera una derrama gigante. Y que los papás, por ejemplo, que tienen pavor de que sus niños sean artistas plásticos, o músicos, o actores, o actrices, o lo que sea, de repente los egresados de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, que ya aparecen en los créditos de la película de Guillermo del Toro de Pinocho, Ujú. que participaron ahí, los papás dicen, bueno, pues en una de esas no se muere de hambre, porque la gente asocia que ser pintor es correr un riesgo
para ver si una galería te hace el favor y para ver si un cliente te hace el favor. Y entonces creo que también la dinámica de cómo se ve la creatividad está transformándose, o cómo los guionistas hoy tienen más vigencia que nunca. Hay una guerra por el contenido en todo el mundo, la producción cinematográfica, los videojuegos. Hay un montón de oportunidades que podemos capitalizar en Guadalajara, y eso es a lo que le estamos apostando. Pero si no tienes la base, que es una plataforma física para que pueda converger los talentos, la educación y las habilidades, pues es casi imposible que suceda. Entonces eso es fundamentalmente lo que estamos tratando de lograr. Está muy interesante. Yo también lo he visto, he platicado con muchas personas que cada vez están más involucrados en este tema de la cultura y sobre todo, tú que eres arquitecto, construir con propósito. Uh-huh. Eso me parece algo súper, pues súper lindo, porque por ejemplo, ahora hablemos del MIA, Uh-huh. que también es otro museo, Sí. bueno, es un museo Uh-huh. donde aquí ayudas a la gente con adicciones a través de la cultura, Sí. ¿cierto? A ver, cuéntanos ahora sobre él. Bueno, derivado o en parte porque en el Centro Cultural de aquí en Guadalajara van a estar dos de las principales colecciones de arte del país, y uno de los coleccionistas, que es buen amigo mío, Agustín Coppel, me pidió que le sugiriera algo para las adicciones, y en ese momento no tenía yo la más remota idea de qué proponerle. Y, y entonces, derivado de una exhibición que mis socios ingleses hicieron en Hong Kong sobre las adicciones, que era una metáfora de tres maletas. Una maleta era tu salud personal, la que sigue tu hipoteca de vida de cuánto te va a costar las adicciones, y la tercera, el impacto social en tu familia o en tus amigos alrededor de tus adicciones. Entonces lo desdoblamos y lo convertimos en una experiencia en Culiacán, en la plaza principal, enfrente de la catedral, para que la gente elevara su percepción de riesgo a través de las emociones. Dicen que la emoción es el pegamento de la memoria, solamente te acuerdas de lo que te emociona, y somos un país en donde además no leemos. Uh-huh. Pero además, aunque leyéramos, las adicciones es un tema tan difícil que si tú me dices o yo te digo, oye, tú eres un adicto, lo más probable es que eso genere un rechazo y te bloqueas en lugar de abrirte la posibilidad. Entonces, aquí lo que hacemos es que esto es un recorrido a base de experiencias, y al final de la experiencia, los que tienen problemas se dan cuenta, porque es como verse en un espejo, y entonces descubren que sí necesitan ayuda y la piden de una manera discreta, y los que no la tienen, pues elevan su percepción de riesgo y ya saben las consecuencias de si lo quieren hacer o no, lo que implica. Porque está la parte bonita, pero luego está la parte fea. Y entonces al final, si pones tú en perspectiva todo, porque siempre te venden lo bueno y se les olvida decirte lo malo. Entonces Claro. Aquí es un poco las dos cosas. Y también lo metimos en un edificio en donde incluimos un teatro, que es un teatro que es una teatro estudio, que es flexible, que igual sirve para box, que para lucha libre, que para pasarelas, que para teatro formal, y la gente puede ir en chanclas, en shorts y como quiera. Okay. Entonces tiene casi 500 funciones al año. Entonces se volvió como el epicentro, a pesar de que es muy chiquito, el impacto es grande, y, y la evaluación social que hizo la principal empresa del mundo que se dedica a medir la rentabilidad social, es una empresa inglesa que se llama A.T. Kearney. Ellos dicen que por cada peso que tú le metiste a ese museo, te ahorra 32 pesos en corrección. En México, los programas de salud preventivos, por cada peso que tú le metes, te ahorra 5 pesos. Es decir, este museo es 6 veces más rentable que cualquier otro programa de salud, y es el museo más visitado por metro cuadrado de México. Y el 70% va libremente. Hay 30% de escuelas que van, Uh-huh. pero el 70%, la gran mayoría, van porque quieren ir, y ahora ya se volvió un destino turístico donde la gente quiere ir a conocer un museo de un tema que normalmente no sería tan atractivo, ¿no? Claro. Y referente al impacto para la prevención de adicciones, Uh-huh. ¿lo puedes medir? Sí, ya llevamos como 3 millones de visitas. Y sí, o sea, más o menos la mitad de la gente que pasa por ahí, según la evaluación, ya está consciente que no quiere adicción. Y las adicciones es en un sentido amplio, ¿eh? Claro. Porque no solamente son las drogas químicas, tiene que ver con la ludopatía, con los juegos de azar, tiene Uh-huh. que ver con la pornografía, tiene que ver con el tabaco, tiene que ver con los desórdenes alimenticios, tiene que ver con la ludopatía, que son los aparatos Uh-huh. electrónicos y los videojuegos. Entonces es adicciones en un sentido amplio, y sí creemos que, y está en internet la evaluación, o sea, hay una muy buena calificación para el museo, 9.3 o 9.5, algo así,
y sí genera como esta conciencia de que no es buena idea, porque además es un lugar donde tristemente, creo que es un gran lugar, Sinaloa, y la gente de Sinaloa es encantadora, pero pues sí, también hay una cultura en la que los niños aspiran a ser narcos, Ujú. y entonces creo que esto poco a poco les está ayudando a cambiar un poco esa percepción, ese interés. Ok, ¿y este tipo de museos existen en otros estados de la República? Este es el único del mundo. Es el único del mundo. Ujú. ¿Y por qué si tiene tan buenos números, si es tan rentable, si te ayuda con la prevención, por qué no se ha replicado en otros estados? Yo creo que porque no están del todo eh, conscientes del valor. O sea, creen que aquí hace sentido porque es Culiacán. Claro, Y como que también creo que políticamente hablando hay algunos alcaldes o gobernadores que sienten que si se incluye en su ciudad es reconocer abiertamente que tiene un problema más grave que el que tienen ok. sobre las adicciones. Entonces es como una contradicción extraña, porque las adicciones existen en todos lados. Hoy, en este momento hay una posibilidad de hacerlo en Quintana Roo, con la alcaldesa de Cancún. Mm. Eh, Hubo un intento que hicimos aquí con Pablo Lemos y con José Frangí que finalmente no sucedió. Pero sí creo que vale la pena replicarse. Y ahora creo que nuestro mejor promotor es Juan Ramón de la Fuente, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, porque a él le costó mucho trabajo digerir la idea de que un museo servía para las adicciones, para prevenir adicciones, porque él es psiquiatra, Ok, secretario de salud, rector de la UNAM. Entonces como que él me decía, oye, pero es que no, no le hallo el no, exacto. sentido. Y ahora que lo vio, entonces se dio cuenta que es una herramienta que además masivamente te permite atender un problema y nos está ayudando también ahí con esto. Sí, totalmente. Yo creo, más bien, ¿tú crees que la cultura, o más bien exista como una guerra entre la política y la cultura? O sea, que lo estén limitando a propósito. No ¿O creo que será que no, no lo están viendo el no, beneficio creo de que no. tener una población rica culturalmente para poder avanzar? Yo creo que es más lo segundo que lo primero, o sea, no creo que sea una guerra, creo que más bien es como un cierto desprecio porque no lo ven relevante Ujú. y, y creen que lo único importante, que por supuesto es indispensable, digo, pues tienes que tener salud y comida antes de tener cualquier otra cosa. Y entiendo que en las prioridades, pues probablemente esas sean Que superiores a lo la veamos como cultura. un lujo. Así se ve. Y además está asociado casi siempre, la cultura, la gente se imagina que es ir con un traje y una corbata a escuchar la orquesta del teatro. Entonces creo que sí, ese lujo o esa percepción, pero yo creo que la cultura tiene una acepción mucho más amplia y sin embargo luego hay contradicciones, porque por ejemplo hablan de la cultura maya o hablan de la Mm, cultura azteca. Entonces te dicen, oye, es que hay que ir a ver esto y hay que ir a ver lo otro, y eso les parece que sí tiene sentido porque es como algo que ya está, pero como que la actualización de la difusión de la cultura no es algo que la gente esté consciente de hacer, y sí creo que es como una forma de evaluar lo que ellos no alcanzan a entender de cómo la cultura produce un cambio, genera dinero, porque es algo tan intangible, claro, ¿no? Y políticamente claro. no es fácil de vender. Dices, ya culturicé mi país. Entonces, ¿y? Ajá. Ajá. ¿No? Exacto. Sí, definitivamente, digo, he tenido pláticas sobre el tema de cuando una población, y lo hemos visto en otros países, ¿no? Que la cultura es súper importante y Ujú. ves cómo avanza. Yo, por ejemplo, que tenemos familia, mis hijos tienen familia en España, desde cómo es la educación hacia los niños, ¿no? Yo llego aquí a la escuela y es más bien de la escuela y les doy de comer a mis hijos y si van a algún taller y ya de ahí me voy a trabajar y allá no, o sea, allá llegan, se ponen a leer, Ujú. van a un taller y luego van a otro taller, van al teatro, van al cine, se la pasan activos Sí. todo el tiempo, ¿no? Y es un mundo totalmente diferente, y hasta una forma de pensar totalmente diferente. Eso que acabas de decir, lo que le llaman escuelas de tiempo completo, que aquí las cancelaron tristemente en México y que termina siendo los que tienen la posibilidad, pues los mamás choferes en las tardes que se dedican a clases complementarias que la escuela no les provee, entonces tú tienes que complementar la educación Ujú. en lugar de que esté... Y en España hicieron muy bien la chamba porque ahí hay museos nacionales que son gratuitos por todo el país y luego hicieron todo un sistema de corredores turísticos de paradores nacionales que son baratos, donde puedes llegar en auto, te quedas un día, vas, entonces como que le ponen el alcance a los propios y a los extraños las herramientas para que puedan movilizarse por todo el país
y aprender y ver otras cosas. Aquí tristemente no hemos llegado a eso. Ojalá que suceda. Ojalá Sí. que suceda. Ujú. Ya tendremos una charla sobre eso. Sí. Pero bueno, ahora quiero conocer más a Mau, Ujú. más a la persona. A ver, Mau, cuéntame, ¿cómo vives el fracaso? Con mucho gusto, la verdad es que... No, es que el fracaso es aprendizaje. Ok. Y yo creo que nadie nace sabiendo todo y te tienes que equivocar, o es inevitable equivocarse. Y yo creo que los fracasos siempre ayudan a madurar y a enfocarte. Y luego hay cosas que, que uno piensa que es la mejor opción en ese momento, que no suceden, y cuando pasa el tiempo descubres que qué bueno que no sucedió, porque si Ok. hubiera sucedido, lo más probable es que hubiera sido un desastre. Sí, pero eso Entonces, es ya cuando ves como, cuando lleva avanzando y ves el sí, claro. resultado y al final no era tan complejo Pero lo como que quiero lo decir es que las veías, ¿no? cosas, cuando van a suceder, son más o menos sencillas de ver y empiezan a avanzar, pero cuando te empeñas en algo que hay mucha resistencia, pues te das cuenta que por ahí no es y tú ya luego agradeces no haberlo desarrollado. Y yo creo que el fracaso, pues yo creo que hay muchas definiciones de fracaso Claro. y creo que hay muchas formas de verlo. En mi caso, yo creo que yo he intentado hacer muchas cosas que no han resultado, otras que afortunadamente sí han resultado, pero y de las que no resultan, pues aprendes cómo hacer para que las otras sí resulten. Entonces es como un círculo donde se van complementando y donde una te alimenta la otra, pues para irte enfocando mejor, para irte visualizando mejor, para ir facilitando los procesos a futuro. Entonces yo creo que eso es como yo veo que el fracaso es muy necesario. Totalmente, totalmente. ¿Y siempre lo pensaste así, Mo? Pues mira, cuando eres chavo, como que no lo ves Claro, así sí, y claro. cuesta mucho porque tú te imaginas que el fracaso es como una derrota y luego lo vas digiriendo. Pero también creo que ha sido como una forma como un acicate para mí, porque pues por lo que te conté de mi formación, cuando yo proponía algunas cosas, la mayor parte de mis amigos me decían que estaba loco, que eso nunca iba a funcionar, entonces yo más bien como que me empeñaba un poco en demostrar que sí podía suceder, y afortunadamente pues, han sucedido algunas cosas, y creo que eso me ha ayudado a encontrar algunos caminos que son menos usuales que los que la mayor parte de la gente sigue, y, y creo, no siempre, pero que cuando veo que muchos van para un lado, yo prefiero ir para el otro, porque me da la impresión de que algo se va a complicar si sigo lo que hacen los demás. Entonces me parece que eso ayuda a encontrar otras fórmulas. Y algo que también he aprendido, que creo que ayuda mucho, es a preguntar, a trabajar en equipo y a asesorar. O Ok. sea, yo creo que el, lo que hemos logrado hacer ha sido porque hemos tenido la mejor asesoría del mundo, hemos podido preguntar, y aunque ha sido largo el proceso, que también es otro asunto que la gente se desespera, Ujú. creo que la paciencia finalmente fructifica y tener la oportunidad de poderle preguntar a la gente correcta también ha ayudado a que esos fracasos sean menos y que los errores también sean menos. Todos nos equivocamos y hacemos cosas, pero lo que quiero decir es, Totalmente. pero creo que esa fórmula de trabajo ayuda mucho más y creo que evita la frustración que quizás muchos sentimos o sienten con los fracasos cuando lo haces solo. Totalmente. Y cuando estás en esos momentos, ¿quiénes son tu fuente de inspiración? Yo creo que la fuente de inspiración son las necesidades Ok. y, y me gusta tratar de encontrar que, o sea, yo como trabajo, no sé si es lo que me estás preguntando, pero por ejemplo, yo veo que la arquitectura es una consecuencia económica de algo. Ujú, ujú. Y a mí me gusta leer más de economía que de arquitectura a veces, Ok. porque si no entiendes de dónde viene tu chamba, se complica luego todo lo demás. Entonces, diseñar está padre, que me encanta, construir está padre, pero si no entiendes la raíz de dónde viene tu negocio, creo que entonces partes del lugar equivocado. Y dentro de esas opciones hay
muchas fórmulas. Entonces hay unas muy superficiales donde dices, oye, pues es que se necesitan un montón de departamentos para que la gente viva. ¿Está bien? Entonces hay unos que se vuelcan en hacer departamentos para eso. Y está muy bien. Y es un gran negocio y les va muy bien. Pero creo que hay otras cosas más de fondo que son las que a mí me interesa involucrarme y que son menos usuales y que me permiten tener como un poco más de margen de maniobra para volvernos relevantes en las zonas en las que nos involucramos. Entonces, por ejemplo, que te lo conté el otro día, en las playas donde estamos trabajando, pues tiene que ver con que si tú tienes una bolsa de dinero y lo quieres poner en algún lugar del mundo, México es uno de los 5 lugares donde lo puedes poner. A pesar de todos los pesares y a pesar de todo lo que podamos decir en nuestro país y las condiciones, la violencia, lo que tú quieras, y dentro de México, los lugares más rentables desde el punto de vista inmobiliario, yo creo que son las playas hoy día, y de esas playas hay 3 que yo creo que son los lugares. Uno es Los Cabos, La Paz, otro es la Riviera Nayarita y Puerto Vallarta, y el otro es la Riviera Maya, ¿no? Ok. Y coincide que en esos lugares, igual que en todos los lugares turísticos, pues hay un contraste enorme entre los turistas y los locales. Pero en esos lugares en particular hay la oportunidad de poder conectar los extremos. Entonces yo de broma digo que Los Cabos es como Niza con Somalia, porque tienes una ribera espectacular y tienes una desgracia. Y entonces, a través de las organizaciones en las que yo participo, podemos conectar a muchas de las principales gentes relevantes empresarios del mundo que ya van ahí a hacer trabajos de mentoría. Entonces estamos buscando cómo los desarrollos turísticos también se vuelven herramientas de cambio social para hacer nuevas industrias que no sean solamente sol y playa. Y aprovecho también la relación que tengo con los industriales con los que he trabajado. Yo le diseñé al Consejo Coordinador Empresarial en México la Torre Nueva para la Ciudad de México. Ellos generan el 80% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, estas iniciativas, cuando las conecta a los puntos, como decía Steve Jobs, ayudan a generar como dinámicas nuevas y creo que son herramientas que yo tengo a mi alcance y que me ayudan a replantear con un enfoque un poco distinto, porque a veces el producto es el mismo, pero el empaque es diferente. Totalmente. Y a veces es más importante el empaque que el producto. Entonces yo creo que en donde hay oportunidad para nosotros o para mí es en cómo reempacar estos productos y que ese empaque genere esa conexión social, económica, ambiental y se vuelvan herramientas para las comunidades, porque hoy que está tan polarizado el mundo y que todo el mundo está enojado, los que tienen y los que no tienen, yo creo que estos espacios ayudan a equilibrar la relación entre unos y otros y ayudan a generar sinergias entre unos y otros. Y simplemente lo que hay es que están como disociados porque la mercadotecnia los ha separado, pero no porque la gente quiera. O sea, si tú piensas cuáles son los lugares donde la gente convive a pesar de los pesares, Tulum, que está horrible, la calle peatonal, los Santos, ¿qué? Te vas enlodando los pies, no hay banquetas, te pueden atropellar, pero la gente se reúne. O está Sayulita, que es otro lugar donde por alguna cosa extraña la gente se reúne. O Bucerías, que está horrible, las calles llenas de tierra, buenos restaurantes, se reúnen. Entonces como que, o Flora Farms y Acre en Los Cabos, en medio de la nada, y la gente se reúne ahí. Son los pocos lugares donde conectan unos y otros. Y yo creo que es algo que todo el mundo buscamos. No importa si tienes o si no tienes. Claro. Como que es una necesidad humana normal, natural. Y esos espacios de convivencia que se integran hoy con el cuento de la exclusividad de las marcas de los hoteles, nomás les faltan los cocodrilos alrededor para que no puedas cruzarla. Pero yo creo que ese tipo de cosas, nosotros vemos ahí una oportunidad para poder reconectarlos y volverlos útiles para la comunidad en el futuro. Eso sí, estás hablando exclusivamente de playas, pero por ejemplo, ¿crees que eso pueda suceder en un lugar como Guadalajara? Ya sucede, es el centro cultural. Pero sí sucede. Pues claro. Y lo estamos haciendo en Tijuana, y lo estamos haciendo en la Ciudad de México, y lo estamos haciendo en Houston, en Los Ángeles, en Panamá. O sea, son cosas que son como, no sé si universales, pero algo cercano a eso. Ok. Y yo creo que sí, y no tiene que estar limitado a las playas. Menciono las playas porque es como el extremo quizás más radical, Sí, porque claro, tienes a tienes Elon razón. Musk, a Sí. Larry Page, a Larry Ellison en Los Cabos, y una población verdaderamente en condiciones dramáticas. Y poder conectarlos es como, ese es quizás el mayor extremo de que te hablo. Hay otros lugares donde sucede. Claro. Y
La gente que no tiene recursos no tiene problema ni donde hay recursos, pero la gente que sí tiene no le gusta ir a las zonas deterioradas. Claro. Y el centro cultural aquí y esos lugares allá son como estas zonas neutrales o son como catalizadores de la ciudad donde no, unos y otros pueden ir y se sienten cómodos en ese entorno, ¿no? Totalmente de acuerdo, tienes razón. Oye, Mau, pues ya estamos llegando al final de la charla, se nos pasó muy rápido. Muy rápido, Pau. Sí, teníamos un propósito, pero creo que no lo logramos de reducir Ya el lo editas, tiempo. ya lo editas. Pero me gustaría saber, Mau, ¿cuál ha sido el momento que te ha dejado el mayor aprendizaje en tu vida? No sé si lo tengas, perdón, en la mente, algún momento que digas, híjole, este de verdad es que lo atesoro, ya sea bueno, ya sea malo, porque el aprendizaje que me dejó, qué bárbaro. Uf. Yo creo que hay varios, no sé si podría decir uno solo, pero sí creo que ha habido uno como de... Yo creo que todos tenemos como dudas de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, Mm, y máxime cuando en el entorno, como te conté, todo el mundo te dice que eso no va a pasar, pero cuando finalmente sucede y arranca, quizás ese es un momento donde te confirma que la paciencia y la determinación y la perseverancia o la terquedad o la palabra que le quieras poner eh, ayuda, siempre y cuando tengas las bases para hacerlo bien, porque si te empeñas en hacer algo mal, pues por más claro, empeño que tengas no, pero a lo no mejor te sucede dejó un nada. aprendizaje si lo haces muy mal. También, Un aprendizaje también, debe de haber por ahí. pero creo que en mi caso, algo que tardó tanto tiempo en incubarse y que finalmente sucedió después de mucho tiempo, creo que es eso, que me ayudó a ver que ese camino podía ser el adecuado. Digo, no es el único, pero creo que sí, cuando pasaron estos años de mi tesis a que dijeran, arrancamos el centro cultural con esa escala y con estas cosas que ya platicamos, creo que sí fue como un momento muy importante para decir, sí se puede, y también encontrarte con la gente adecuada, Ok, porque esa es la otra. O sea, el 75% del éxito de un negocio, según la Escuela de Negocios de Harvard, es las relaciones. Y el 25% es tu talento, tu capacidad, lo que sea. Entonces, esa idea, sin la gente adecuada, pues tampoco hubiera llegado lejos. Entonces, yo creo que también encontrar con quién sí, con quién no, yo creo que es algo que no es fácil, porque la gente cree que lo que tiene a su alrededor es lo único que hay. Y yo he aprendido también, y creo que es una cosa que me gusta hacer y decir, es, yo primero busco la mejor gente del mundo y luego me la hago compadre, pero no al revés. Porque si empiezas con tus compadres, porque son tus compadres, lo más probable es que no suceda nada. claro. Y creo que eso también ha ayudado a que las cosas funcionen bien. Oye, pues qué padre. ¿Cuántos años pasó de eso? Desde tu tesis hasta que te dijeron, va, 8 años. 8 años. Ujú. Paciencia, entonces. Paciencia, Pau. Sí, Resiliencia. sí, sí. Pues qué padre, muchas Muchas felicidades. gracias. Muchas Muchas gracias, felicidades. Pau. La verdad es que Mau es una persona súper interesante. Tiene muchos contactos. Ahora acabas de decir. Algunos, sí. Súper buena onda. A mí me encanta platicar contigo, Mau. De igual verdad es que contigo, ha Pau. sido Muchas todo un gracias. placer tenerte Igualmente. aquí. Muchas gracias. Encantado. Pues bueno, muchísimas gracias. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo y nos vemos para la siguiente. Nos vemos.